Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir al webinar en el que vamos a trabajar o vamos a mostrar diferentes modelos de cómo desplegar las acciones de un plan estratégico en el entorno de las propias organizaciones. Yo soy Juan José Puchol, soy consultor de desarrollo de negocio en IFEDES y junto con mi compañera Laura Muñoz vamos a desarrollar el seminario como tal. Buenos días a todos. Vale, empezamos ya, ¿vale? En principio lo que vamos a ver hoy es cómo implantar o qué modelos existen para implantar las acciones derivadas de un plan estratégico como tal, ¿vale? Partimos muy brevemente del primer esquema de trabajo, ¿vale? Que es cómo desarrollar o qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar un plan estratégico. Y lo hacemos siempre sobre la vertiente de lo que nosotros denominamos el triángulo estratégico, que es dinámico y competitivo y que tiene que trabajar el cambio interno a las organizaciones para adaptarse a la realidad del mercado. En este triángulo estratégico tenemos por un lado la empresa, por otro lado los clientes y competencia que determinan el entorno competitivo. Ese entorno competitivo genera una serie de amenazas y de oportunidades y la propia realidad de la empresa, ¿vale? Genera determinadas fortalezas y debilidades que hay que trabajar en este caso. Los principales problemas, digamos, para poder pivotar el modelo entre la parte interna y la parte externa vienen del riesgo estratégico, es decir, no hacer nada, es decir, dejarse llevar por el entorno competitivo y que sea el mercado y los clientes los que nos lleven de una manera poco dinámica hacia su realidad, trabajar solo la miopía estratégica, es decir, mirar solo el corto plazo y no abrir ventana ni una mirada un poco más amplia para observar la realidad y poder adaptar lo que es la empresa. Y el tercer problema, ¿vale? Es seguir con cierta inercia estratégica. Es decir, las organizaciones y las empresas venimos todas de donde venimos y con cierta evolución y nos dejamos o se tiende a dejar llevar por la propia inercia estratégica. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Bueno, pues que la parte del mercado, la cliente y la competencia, es decir, todo lo que es el entorno externo, vira y cambia a una velocidad tremenda, cada vez es más rápido y dentro de la empresa nos cuesta casi siempre generar cierta velocidad para estar adaptado a esos cambios y realidad. Lo primero que hay que tener es cierta agilidad estratégica, ¿vale? Y para tener cierta agilidad estratégica hay que tener mucha claridad estratégica. Porque hoy en día los modelos deben ser muy ágiles, muy orientados a demanda, no a producto, y conectados con el ecosistema, centrados en el cliente, porque es de verdad lo que realmente varía a una velocidad tremenda. Entonces, siempre decimos en IFEDES en este caso, que lo que busca o lo que debe buscar la empresa es que la velocidad de cambio interno, es decir, internamente la empresa tiene que ganar mucha velocidad, ¿vale? Frente al cambio externo y que tendría que ser mayor o igual que uno, ¿vale? Con la dificultad que eso ocurre en todas las organizaciones. Al final, esa nueva realidad del escenario económico y empresarial, ¿vale? Con una incertidumbre pues, constante y una presión competitiva muy elevada, lo que busca es, o lo que tenemos que buscar es cómo aumentar nuestras ventajas competitivas, que están en las fortalezas y debilidades. Es decir, aprovechar esas fortalezas, reducir nuestras debilidades para afrontar todo lo que es el cambio o la situación del mercado. ¿Vale? En el fondo es trabajar las Fs y las Ds, es decir, las fortalezas y debilidades, observando las amenazas y oportunidades. Todo esto se genera a partir de un proceso de planificación estratégica, que parte siempre de la propia realidad de la empresa, observando cuál es la misión, es decir, por qué existe una empresa,
cuáles son los valores, es decir, cómo actúa en la posición en el mercado, qué visión quiere tener la empresa, es decir, hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere llegar. Partiendo de ese análisis externo e interno, hay que fijar una serie de objetivos estratégicos. De esos objetivos estratégicos decalan una programación de acciones para poder llegar a esos objetivos, que tienen que tener asignados unos recursos y unos presupuestos. Y, lógicamente, la clave está en medir esos, obtener una serie de indicadores y valores meta que nos lleven de la posición actual a lograr los objetivos estratégicos que tenemos marcados. Todo este decalaje, en el fondo, se traduce en una serie de estrategias que son a 3 niveles, es decir, las corporativas, que son generales de la empresa, las competitivas o por unidad de negocio, que nos permiten mejorar nuestra posición en el entorno y el mercado, y las funcionales o operativas, que son ya mucho más acotadas y mucho más concretas y reducidas, ¿vale? Todo este triángulo es muy relevante, porque en el fondo podemos trabajar simplemente con misión, visión, valores y objetivos estratégicos, pero la realidad es que lo que no se mide, ¿de acuerdo?, no lo vamos a poder lograr. No puedes medirlo, no se puede gestionar. Sacar indicadores clave, valores meta y que nos lleven a los objetivos estratégicos es un paso muy relevante en todo lo que es el proceso de planificación estratégica. Y es ahí un poco donde está la clave de poder yo lograr ese éxito en toda la implantación. En el fondo, lo que vamos a ver hoy es cómo se despliega todo lo que son los objetivos estratégicos en las acciones, y qué modelos de seguimiento de la evolución de la implantación del plan existen hoy en día, ¿vale? O cómo ha ido variando de un modelo más tradicional a un modelo más acorde a la realidad actual del mercado, ¿vale? En todo este proceso, normalmente o tradicionalmente, se ha usado siempre este es un poco el alcance de lo que decíamos, es decir, fijado el proceso de fijación de objetivos estratégicos que definen el alcance y la profundidad de las acciones, se trabaja un plan de acción que asigna los recursos necesarios y una serie de indicadores estratégicos, KPIs, que determinan un cuadro de mando integral que permite observar el avance de las acciones y su impacto. No es adecuado en un proceso de planificación estratégica saltarse ninguno de estos pasos. Es decir, si volvemos hacia atrás, es decir, podemos tener un análisis interno, podemos fijar objetivos, podemos programar acciones y podemos asignar los recursos y fijar indicadores. Podríamos no trabajar con objetivos estratégicos, con lo cual nos perdería un pool de acciones a llevar a cabo que no tengan un fin y una meta muy definida. En el fondo, cuando fijamos la asignación y la profundidad de los objetivos estratégicos, es la que nos va a definir asignar los recursos necesarios. Es decir, no podemos o no es coherente desde un planteamiento fijar un objetivo muy ambicioso sin tener la capacidad de asignar los recursos necesarios para poder lograrlo. Y tampoco es coherente disponer de recursos y fijar acciones con un alcance y profundidad muy limitado, ¿vale? Todo este proceso de los objetivos estratégicos, el plan de acción, los indicadores y demás, nos llevan a cómo desplegar la estrategia en la realidad de nuestras organizaciones hoy en día. Un modelo muy habitual, ¿vale?, es el que se trabajaba o el que se trabaja realmente a partir de lo que es el Balance Scorecard, ¿vale?, el BSC, que traduce un poco la estrategia en objetivos medibles. Es decir, lo que se llama KPIs, Key Performance Indicators, que organizan
los objetivos estratégicos en base a 4 perspectivas. La financiera, todo lo que tiene que ver con el impacto económico y la realidad financiera de la empresa, como el siguiente perspectiva es cómo nos acercamos a la parte del mercado y el cliente. La tercera perspectiva es cómo variamos los procesos de negocio internos dentro de la compañía, sobre todo aquellos que son clave para todo lo que es el desarrollo estratégico. Y la cuarta perspectiva tiene que ver con aprendizaje, desarrollo y crecimiento, que en el fondo es quizá la que más impacta hoy en día, que es toda aquella que tiene que ver con todo lo que es el proceso relativo a las personas dentro de la organización para poder llevar a cabo todo lo que es el proceso estratégico. En el fondo, todo lo que es el desarrollo de este tipo de seguimiento y en la implantación es una herramienta que permite traducir la estrategia en objetivos medibles y alcanzables en este caso, ¿vale? En todo este proceso. Cualquier iniciativa estratégica que podamos enmarcar dentro de estas 4 perspectivas, que es un modelo de organización, busca disponer de una serie de objetivos medibles para evaluar el impacto de las acciones que llevamos a cabo dentro de la organización. Y se busca siempre que exista una relación causa-efecto entre los objetivos de las 4 perspectivas. Es decir, no se considera adecuado que haya indicadores y acciones que no tengan relación con el resto de perspectivas. Simplemente este es un ejemplo donde podemos observar cómo configuramos una serie de acciones estratégicas a partir de un más scorecard, ¿vale? En este caso sí que hemos incluido, porque ya desde hace un tiempo se está incluyendo una perspectiva adicional, que es la que tiene que ver con el tema de la sociedad y el impacto de las políticas corporativas y de responsabilidad corporativa, pero aquí en el bloque, en cada uno de los bloques, desde la parte de personas, aprendizaje y conocimiento, la parte de procesos internos, económico-financiera, cliente y sociedad, descabalgamos en un ejemplo claro cómo tenemos que llevar una serie de iniciativas. Y vemos que desde esas iniciativas vamos enlazando cómo impactan en el resto de iniciativas que están en cualquier otra de las perspectivas, ¿vale? Todo este proceso, el que tiene que ver con este tipo de acciones que hemos marcado en el ejemplo, como un plan de atracción y retención de talento, evaluación de desempeño y competencias, gestión de campo cultural, en el fondo tienen un impacto sobre lo que son los procesos de negocio y nos deben permitir aumentar el margen de explotación. Toda la parte de mercado tiene que tener un impacto sobre la cifra de negocio. Toda la mejora de los procesos tiene que tener un impacto sobre el aumento del margen de explotación. Hay una interrelación muy clara y muy evidente entre las iniciativas y acciones estratégicas enmarcadas dentro de diferentes perspectivas en base a lo que es el balance scorecard. En el fondo, todo esto tenemos que traducirlo y tenemos que generar una serie de indicadores que vayan asociados al desarrollo de cada una de las líneas. Este es otro ejemplo de cómo queda en un proceso natural basado en Balance Scorecard todo lo que es el proceso de calaje. Es decir, tenemos los objetivos estratégicos organizados en 4 perspectivas en este caso. Sobre esos objetivos sacamos una serie de indicadores, de KPIs, buscamos un valor meta, cuál es el target, y sobre ese decalamos todo lo que son una serie de proyectos a desarrollar, que es cómo traducimos esos objetivos estratégicos con esos valores meta para llevarlos a la realidad, decalados en este caso en una serie de acciones estratégicas, proyectos o iniciativas y demás, ¿vale? Este es un poco el proceso que se sigue hoy en día en cualquier tipo de planificación estratégica para asegurar un poco para asegurar la implantación efectiva de todo lo que es el proceso de planificación estratégica. Todo este proceso
sobre el Balance Scorecard sí que nos genera, desde nuestro punto de vista y desde la realidad de lo que vemos a la hora de implantar y el despliegue de las acciones estratégicas en nuestros clientes y en muchas de las empresas en las que participamos en procesos de planificación estratégica, ciertas dificultades. Las dificultades vienen porque este despliegue exige una elevada coordinación, ¿vale? Normalmente suele estar trabajado en un proceso de creación top-down, es decir, desde arriba hasta abajo. Manda lo que es la estrategia, decidida por pocas personas dentro de la organización y exige en un modelo trazado, como hemos visto anteriormente, con múltiples acciones enmarcadas dentro de perspectivas que tienen mucha interrelación, ¿vale? Mucha coordinación entre los responsables de la empresa para poder llevarlas a cabo. Genera además ciertos problemas en cuanto a la gestión estratégica y a la consecución de objetivos, porque ese decalaje de determinadas acciones con las tareas asociadas asignadas a personas y departamentos diferentes exige cierta coordinación, como hemos visto anteriormente. Además, se observa en un proceso trabajado a través de Balance Scorecard toda la relación de interdependencia entre los objetivos fijados en diferentes perspectivas y exige una replanificación constante. Es un proceso bastante farragoso y complejo, ¿vale? Porque en el fondo lo que se busca es sacar sobre cada una de las iniciativas y acciones estratégicas una serie de indicadores. Muchos de estos indicadores son compartidos, ¿vale? Por diferentes líneas, con lo cual es difícil medir o evaluar cuál es el impacto real que ha tenido una acción sobre un indicador o la relación causa-efecto, como la variación de un indicador tiene que ver con una u otra línea a la que está asociado el propio indicador. Y esto exige un desarrollo importante de los sistemas de gestión, porque la realidad es que cuanto más iniciativas, ejes y acciones estratégicas vamos a tomar, más decalaje hay, más indicadores vamos a necesitar, y esos indicadores, para la hora de gestionar, o tenemos un sistema informático o un sistema de gestión potente que nos permite capturar datos de manera real, nos va a exigir mucho tiempo para la medición del avance de esos indicadores. Y el último inconveniente que consideramos es que es un sistema poco ágil para la toma de decisiones, derivado de que muchos de los indicadores vienen derivados de objetivos estratégicos y objetivos estratégicos y valores meta que están fijados a medio-largo plazo. Es decir, cuando hacemos un proceso de planificación estratégica, lo que se busca es fijar la evolución de la empresa en un horizonte temporal que no es cortoplacista. Estamos hablando mínimo 3 años, buscar 3, 4, 5 años. Es decir, dibujar el horizonte de evolución de la empresa a 3, 5 años. Los indicadores vienen muy asociados a ese proceso de planificación y tienen un horizonte temporal muy elevado. Es decir, no es sencillo observar el impacto real de nuestras acciones estratégicas sobre un indicador trazado que tiene un impacto no inmediato como tal. Es decir, aumentar una cifra de facturación objetivo, mejorar el margen de contribución de la empresa, que suelen ser objetivos estratégicos bastante comunes, el impacto real sobre la cifra económica y financiera de la empresa no tiene una relación muy directa. Hay que esperar un tiempo a ver la realidad del impacto de nuestras acciones sobre la cuenta de resultados y cómo de importante es la mejora. En muchas ocasiones estamos hablando mínimo para observar bien ese proceso en cuanto a un mínimo a un año vista seguro para muchos de esos indicadores. Todo este proceso, es decir, la necesidad de una elevada coordinación entre áreas
y departamentos, los que genera ciertos problemas de gestión, la farragosidad para enlazar los objetivos estratégicos con las acciones e identificar cuál es el impacto real de nuestras acciones sobre el objetivo o cuál es la causa-efecto de la mejora del indicador en base a diferentes acciones. Genera un proceso que nos provoca dificultades a la hora de desplegar todo lo que son las acciones de un plan estratégico. Simplemente, como ejemplo adicional, vemos cómo quedaría un cuadro de mando sobre alguna de las líneas de trabajo. Ejemplo, volvemos a la realidad, estructuración económica financiera de la compañía, desarrollo de la actividad comercial en el mercado nacional, desarrollo de la actividad comercial en el mercado internacional, mejora de la política de marketing y comunicación y desarrollo de los sistemas de información. Pues hay un pool de indicadores que hay que medir, ¿vale?, para ver el impacto de nuestras acciones estratégicas en cada una de ellas. Y como decía antes, esto genera pues esos inconvenientes que en realidad lo que nos marcan es que existe un gap tremendo, es decir, una brecha tremenda entre la hora de fijación de nuestros objetivos estratégicos y nuestras iniciativas respecto a la realidad de cómo implantarlas y cómo ver el seguimiento o realizar un correcto seguimiento de la implantación de nuestro plan, ¿vale?, estratégico. Derivado de esto, sí que existen algunos sistemas adicionales que permiten minimizar o ajustar de otra manera el proceso de implantación y despliegue de acciones estratégicas dentro de la compañía. Es trabajar con un modelo más pensado en lo que se denomina OKR, ¿vale? En un modelo sobre Objectives and Key Results, que es un modelo mucho más ágil en este caso y que mi compañera Laura les explica en este punto. Vale, bueno, buenos días. Nada, como comentaba mi compañero, al final existen otros modelos, otras formas de desplegar esa estrategia, esas acciones y fijar objetivos y metas, ¿vale? Y sobre todo se está poniendo, es un modelo que surgió en los años 70, ¿no? Y que fue aplicado, una de las primeras empresas fue Google y eso fue finales de los 90, es decir, no es un modelo que haya aparecido ahora, sino que lleva mucho tiempo utilizándose, pero es verdad que ahora se le está viendo un poco más la utilidad en cuanto a la forma de o el complemento, ¿no?, a lo que estaba comentando mi compañero, ¿no?, y darle ese despliegue y ese aterrizaje mucho más claro hacia abajo, ¿no? No tanto, es un modelo que en contraposición del BSC, en vez de ir de arriba abajo, iría más de abajo arriba, ¿no? Como comentábamos, OKR viene es un acrónimo de Objectives and Key Results y es una metodología de trabajo que permite a las empresas establecer grupos de trabajo y realizar un seguimiento de tareas y de actividades importantes con el objetivo de alcanzar una misma meta, ¿no? De alinear a la compañía hacia una misma estrategia, ¿no? Y en muchos casos, pues las empresas lo utilizan como aliado clave, ¿no?, en modelos de agilidad, porque son mucho más rápidos, más sencillos, fomentan mucho la accountability del personal, ¿vale?, del equipo, porque de alguna forma viene definido de abajo arriba y eso al final hace que las personas se impliquen, ¿no?, y que simplemente con la definición de un objetivo, que luego veremos que son muy retadores y motivadores, pues han de pensar cómo pueden o cómo van a ser capaces de alcanzar ese objetivo, ¿no?, con acciones muy claras y con key results, que ahora veremos lo que son, que van a permitir medir muy rápidamente y de forma muy ágil si se están o no alcanzando esos objetivos. Entonces, de alguna manera, pues alinea a todo el equipo con la estrategia y permite, pues, a la vez un seguimiento y un control muy rápido de los objetivos. ¿Cómo se desarrolla este modelo? Bueno, en principio
habrían cuatro fases. Bueno, en realidad son los objetivos y los key results y las iniciativas, pero a nosotros nos gusta incluir el tema del propósito, es decir, que sería el por qué, qué nos motiva a las personas, ¿vale? A levantarnos cada día o como compañías pues a seguir progresando y mejorando y compitiendo en el mercado cada vez de una forma más eficiente, ¿vale? Porque eso es algo más aspiracional y siempre es importante que se comparta, ¿no? Forma parte un poco del ADN de una compañía y eso es importante que esté interiorizado dentro de la empresa. Definir los objetivos, ¿vale? Que sería digamos, el inicio, ¿vale? Para definir este modelo. El objetivo es el qué queremos conseguir a lo largo del tiempo, bueno, en el periodo de tiempo en el que nos lo enmarcamos, ¿vale? Puedes definir un objetivo anual, ¿vale? Pero lo normal es que en este tipo de modelos se trabaje con objetivos semestrales y de ahí se baje a trimestral, ¿vale? Entonces, el objetivo es el qué queremos conseguir y lo importante es que los objetivos sean cualitativos, ¿vale? En este caso no estamos hablando de objetivos cuantitativos, no es un KPI, ¿vale? Es un objetivo cualitativo, pero ha de ser significativo, ha de ser inspirador, motivador, retador, ¿vale? Debe ser concreto, es decir, debe quedar claro a qué se refiere, ¿vale? Y estar muy orientados a la acción, debe ser alcanzable también, retador, pero a la vez alcanzable. Es recomendable que sea público y que toda la organización conozca los OKRs de los diferentes equipos de la compañía, ¿vale? Esto al final se traduce en una mayor transparencia, ¿no? En la compañía, tanto el conocer el objetivo como el conocer luego el resultado que se está teniendo con las iniciativas que se definen. Y es importante también que no haya muchos, es decir, ni muchos ni pocos. Al final debe ser retador, pero también la sensación de ser alcanzable. Entonces, no es recomendable que haya más de 5 por persona y 5 ya serían incluso muchos. A partir de ahí, cuando ya tenemos claro cuál es el objetivo, lo que nos marcamos es el cómo lo vamos a conseguir. Es decir, cómo vamos a medir el progreso hacia ese objetivo, ¿vale? En qué medida estamos alcanzándolo o no. Y aquí sí que estamos hablando de objetivos más, o sea, de forma de cuantificar, ¿vale? Esto sí que es cuantitativo y no cualitativo. Si estamos entendiendo que se alcanza el objetivo o no, cuánto de cerca estamos de llegar hasta él. Y aquí es importante también que no haya más de 5 key results, como mucho, 2, 3 es lo ideal, ¿vale? Para cada periodo de tiempo, que marcaríamos semestre y trimestre principalmente. Y sirven de referencia y guían a toda la organización. Al final, de esa manera podemos ser capaces de ver si estamos llegando o no al objetivo que nos hemos marcado. Por ejemplo, ¿cómo podríamos medir que efectivamente estamos logrando una buena experiencia de usuario? Pues, por ejemplo, un key result podría ser pues, que la velocidad de carga mejore un X. Por fin, aquí faltaría, digamos, la parte cuantitativa, ¿no? Y luego estarían las iniciativas. Las iniciativas, al final, es estos resultados clave, cómo los llevo al día a día, cómo los traduzco en acciones, en tareas que yo tengo que hacer para alcanzarlo, ¿vale? Es decir, necesito desarrollar una serie de actuaciones que me lleven a la consecución de esos resultados clave y, por tanto, a alcanzar ese objetivo. Y luego lo que comentamos, el seguimiento, pues al final el seguimiento, si marcamos un OKR semestral, como poco sería trimestral y eso también es conveniente pues que a veces baje, sobre todo a nivel individual ya, a nivel mensual y que el seguimiento pues en función de la importancia o de la velocidad con la que se implantan esas iniciativas y es posible medirlas, pues incluso semanal. ¿Vale? Y es importante también que esto se lleve muchas veces a un planner, ¿vale? O alguna otra herramienta que ayude a ese seguimiento. ¿Vale? Entonces, de alguna forma, el objetivo define cuál es el destino al que aspiras llegar, el resultado clave es la distancia que debes recorrer para alcanzarlo y las tareas o iniciativas serían los medios que usaríamos para alcanzar la meta. Bueno, aquí bueno, nos hemos puesto un ejemplito, si pasas a la siguiente.
¿vale? Sería una ficha, ¿vale? Esto es bueno, un ejemplo de cómo podríamos traducirlo. Por ejemplo, aquí, pues si lo alineamos a lo que sería el despliegue de un plan estratégico, podríamos hacer referencia al eje o a la línea estratégica a la que se refiere ese objetivo, ¿vale? Que hemos puesto varios ejemplos, ¿vale? Y a partir de un objetivo que podría ser anual, se trata de bajarlo a semestre. Entonces, una vez se ha elaborado pues, un equipo que va a encargarse de perseguir este objetivo, se le da a ese equipo el objetivo, ¿vale? Pues, lo que se pretende es duplicar las ventas de nuestro producto A, por ejemplo, ¿vale? Por poner algo muy, muy sencillo, ¿vale? Entonces, el equipo debería definir cuáles serían los key results o esos resultados que me van a permitir medir si estoy llegando o si voy a conseguir llegar a duplicar esas ventas. Por ejemplo, pues, bueno, pues necesitaría, teniendo en cuenta mi venta media, etcétera, pues incorporar 30 nuevos clientes y introducir ese producto en 100 clientes actuales que ahora mismo no me lo están comprando, ¿vale? Entonces, ¿qué iniciativas deberíamos desarrollar para alcanzar esos key results? Pues tendríamos que tener un plan de captación de nuevos clientes, un plan de venta cruzada con unos itinerarios comerciales para los clientes actuales que me permitan incorporar poco a poco pues este producto también en donde sea posible y realizar, por ejemplo, una campaña de marketing y promoción asociada a este producto, ¿vale? Que me facilite un poco la entrada, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eso bajado a un objetivo trimestral, pues bueno, podríamos decir que pues bueno, el primer trimestre lo vamos a enfocar a la captación de los clientes. Entonces, ¿qué key results podría marcarme para este trimestre? Pues conseguir un listado de X empresas potenciales a las que voy a tratar de captar y conseguir X, bueno, 30 visitas comerciales que luego veremos pues, un poco del embudo, ¿no? De los ratios de conversión, pues habría que ver cuántas visitas necesitaríamos para X oportunidades y que esas oportunidades se traduzcan luego en ventas, ¿vale? Esto se podría desarrollar mucho más. Iniciativas en este sentido, pues generar un listado de clientes potenciales, lanzar una campaña promocional y de marketing a este listado y bueno, y plantear una sistemática, un procedimiento de llamadas y de visitas comerciales que me permitan pues, bueno, alcanzar esas 30 visitas y de ahí pues, bueno, ir introduciendo el producto, ¿vale? Esto podría ser, por ejemplo, un ejemplo tipo muy, muy sencillo de este tipo de metodología, ¿vale? Derivado de esto, es decir, con este modelo versus el anterior, sí que se observan ciertas diferencias en cuanto a lo que es el proceso de despliegue estratégico y de implantación de las acciones estratégicas. Esta sí que nos permite, como bien comenta Laura, ser objetivos muy medibles y muy a corto plazo, hacer un seguimiento mucho más exhaustivo de los objetivos que nos hemos fijado, sin tener que esperar a que se observe la realidad del impacto de nuestras acciones en un indicador de carácter más estratégico o únicamente cuantitativo como tal. Existe una diferencia en base a eso. Al tener un ciclo bastante más corto, también nos permite ir replanificando de forma mucho más ágil y ligera. Es decir, si con este modelo vemos que el impacto real en esos indicadores es bajo, ¿vale? O no conseguimos nuestros objetivos, nos permite de una manera ágil replanificar cuál debe ser nuestro OKR para seguir avanzando en el eje estratégico del crecimiento, porque a lo mejor no vamos a conseguir duplicar las ventas de nuestro producto A como habíamos definido. Nos permite replanificar de una manera más rápida, más ágil y más directa. Por otro lado, como vemos, las iniciativas son transversales dentro de la organización, no caen en un eje concreto en este trabajo y se integran en equipos de trabajo, equipos transversales. Aquí puede haber gente de desarrollo de producto, personas dentro del área de marketing y comunicación y bueno, el equipo o la parte de ventas comercial en cliente.
en toda esta parte. Es decir, responde o trata de solventar algunos de los inconvenientes que teníamos o que habíamos visto de trabajar simplemente con un modelo de Balance Scorecard, ¿vale? Aquí la transversalidad, al dotarlo de un equipo de proyecto y la coordinación se reduce en este caso, o en este caso aumenta, perdón, lo que se reduce es esa dificultad en la implantación de proyectos que incorporan diferentes áreas y departamentos. Los objetivos son medibles a muy corto plazo para ver el impacto y nos permite o bien replanificar o bien, cuando se ha logrado ese objetivo, seguir avanzando en el desarrollo del mismo. Ahí es un proceso bastante complementario del anterior. Sí, mucho más operativo, baja mucho más lo aterriza mucho más, ¿no? Sí, se ve rápidamente, porque al final estamos hablando de un seguimiento semanal o incluso mensual de Key Results, y si no se están logrando, podemos rápidamente reconfigurar las iniciativas para plantear otras cosas que me permitan alcanzar esos Key Results. O si esos Key Results entendemos que, bueno, pues el alcanzar 30 clientes nuevos veo que no me va a llevar a duplicar las ventas, puedo incorporar o modificar rápidamente alguno de ellos para al final alcanzar ese objetivo. ¿De acuerdo? Al final de lo que se trata es, ¿hay un modelo más adecuado que otro para aplicar en una organización? Pues bueno, en función un poco del tipo de compañía, pues lo que sí que se ha observado que es, por ejemplo, en organizaciones más jóvenes o startups o aquellas en las que están en fase de crecimiento o que operan en mercados muy cambiantes, sí que se ha visto que un modelo basado en BSC, pues a priori no consideran que tiene mucha validez, ¿no? Entienden que las cosas ocurren demasiado rápido y no pueden esperarse un año a medir ese KPI y darse cuenta si están llegando o no están llegando al objetivo que estaban persiguiendo, porque entre medias ha pasado muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero es verdad que si se centra mucho en un modelo OKR y muy cortoplacista, pues se puede perder esa perspectiva estratégica que se tiene con el Balance Scorecard, ¿no? Por el contrario, pues en compañías pues, con una cultura mucho más marcada y con procesos directivos y toma de decisiones muy asentados en la dirección y con mayor inercia, pues se requieren pues, acciones de mayor impacto, ¿no? Y acciones que realmente pues, te permitan mejorar tu posición competitiva de verdad, ¿no? Y trabajar la estrategia solo usando el BSC, pues les falta un poco pues, bueno, ritmo, ¿no? Y agilidad, y, ¿vale? Que sí que te lo permite el modelo OKR, ¿vale? En definitiva, de lo que se trata es de, en la medida de lo posible, pues integrar ambos modelos, ¿vale? Porque tienen, bueno, pues beneficios e inconvenientes, y sí que entendemos que la utilización de forma conjunta pues sería la más recomendada, ¿no? Una para definir bien en un marco más medio-largo plazo y bajarlo o desplegarlo hacia abajo y en periodos más cortos con los modelos OKR. ¿Vale? Entonces, para terminar simplemente, pues bueno, algunas recomendaciones. Pues tener en cuenta la coherencia entre los objetivos de los dos modelos, es decir, la utilización de ambos es correcta y saber bien para qué vamos a utilizar cada uno de ellos. Y entendemos que su utilización conjunta pues, permite pues, bueno, obtener beneficios, ¿no? de los dos modelos que son ambos muy adecuados, ¿no? Trabajar en el concepto de proyectos, integrando equipos transversales en el desarrollo. Al final, podemos hablar de líneas estratégicas, pero más que de acciones, es más adecuado en muchos casos hablar de proyectos que al final son transversales y que incluyen equipos de trabajo, y que luego eso es más fácil desplegar en formatos o en modelos de OKR. Establecer metas medibles en cualquier caso, tanto si son KPIs como si son, bueno, objetivos, y que luego podamos medir fácilmente con Key Results y alcanzables, evidentemente. ¿Vale? Y que la medición de ese Key Result o de ese KPI no sea tan compleja que haga que el análisis, ¿no? me lleve un poco a la parálisis, ¿no? Y a la toma de decisiones.
ser transparente en la organización, tanto en la definición de esos OKRs como en los resultados que se están teniendo, porque al final eso puede conllevar sinergias y pueden desarrollar nuevas ideas para alcanzar esos resultados, ¿vale? Siempre visto desde una perspectiva positiva. Fomentar la agilidad y dotar los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos. Al final es importante que los proyectos o el número de proyectos que yo me plantee y su alcance sea coherente con los recursos que tiene la compañía. No tiene sentido plantearse 25 proyectos si a lo mejor personas o recursos o incluso recursos económicos pues son limitados, ¿vale? Vale la pena que realmente sea algo alcanzable porque al final la compañía tiene su día a día y tiene que llevar las dos cosas a la vez, ¿no? Su día a día y los proyectos que al final me hacen trabajar de forma paralela. Y fomentar la innovación en los equipos. Sí. En el fondo se trata de tener la capacidad dentro del proceso de análisis, de configuración, de planificación estratégica, de integrar los dos modelos. Es decir, el modelo de BSC es perfectamente válido y muy coherente a la hora de fijar objetivos estratégicos y marcar las líneas de trabajo y los ejes de trabajo en base a 4 o 5 perspectivas que son las que marca el BSC, y a partir de ahí determinar una serie de indicadores estratégicos o de KPIs coherentes con esos objetivos, pero a la hora de realizar el despliegue en acciones, proyectos y concretos que van enmarcados dentro de esas líneas de trabajo, el modelo de OKR ofrece muchas ventajas respecto a un modelo más tradicional basado simplemente en la medición de indicadores. En el fondo, el secreto está o la recomendación está en utilizar los dos modelos dentro de lo que es el proceso de planificación estratégica, aprovechando las ventajas que tiene cada uno de los dos modelos. En el fondo, esto no tiene mucho secreto a la hora de trabajar la implantación y el desarrollo de una planificación estratégica, ¿vale? Que es trabajar con esfuerzo, implicación, constancia, teniendo claros cuáles son los valores de la compañía y siempre buscando una orientación clara hacia el cliente como tal. A partir de ahí, no sé si hay alguna pregunta o si no, en cualquier caso, como siempre desde IFEDES, tenemos en la información que se les facilitará los datos de contacto para poder aclarar o ampliar cualquier cuestión o duda que tengan relativa al tema que hemos hablado hoy en día. En principio no hay preguntas, pues nada, lo dicho por mi compañero, dejamos aquí los datos y en algún momento pues os surge cualquier duda o aclaración, pues estamos a vuestra disposición y muchas gracias por asistir al webinar.